déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho que sí, cuando en realidad querías decir que no? Sí a una invitación, a un favor, una responsabilidad, una relación, o incluso una oportunidad. Y mientras tu boca decía sí, algo dentro de ti gritaba no. Lo curioso es que nadie nos enseña a poner límites. Nos enseñan a ser amables, a ayudar, a quedar bien, a no decepcionar. Pero pocas veces nos enseñan algo igual de importante. Que cada vez que le dices sí a algo, también le estás diciendo no a otra cosa. Vamos a hablar de esto en Qué Buena Pregunta. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Andamos tus amigos de siempre, el buen Alan, Manny y Paz. En este podcast donde vemos las preguntas más desafiantes, extrañas y que pueden cambiar tu vida. Así que vamos a darle la pregunta del día de hoy, que es ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Y para que esto tenga un poquito de sentido, vamos a iniciar con una historia para que reflexionemos. Y la historia dice así: la casa sin puertas. Había una vez un hombre, construyó una casa enorme, era amable y generoso y quería que todos se sintieran bienvenidos. Por eso tomó una decisión: no puso puertas. Todo el mundo podía entrar cuando le diera la gana. Al principio se sintió orgulloso, pero poco a poco comenzaron los problemas. La gente entraba a cualquier hora, tomaban cosas, interrumpían su descanso, invadían su espacio e incluso hasta un anciano le dijo: no poner puertas no te hace más generoso, solo hace más fácil que los demás olviden respetar tu hogar. Y entonces entendió algo: los límites no existen para alejar a las personas, existen para cuidar lo que es valioso. Y esto nos da apertura a esta pregunta del día de hoy, que como ya dije, es ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Y el punto número 1, chicos, gente bonita, de Qué Buena Pregunta, es: queremos ser aceptados. El ser humano necesita pertenecer. Así que bueno, chicos, ya vamos platicando en este podcast. ¿Qué da más miedo? ¿Decir que no? ¿O que alguien se enoje con Alan, con Manny o contigo que nos escuchas? ¿Qué da más miedo? Pues yo creo que lo que nos da miedo en realidad es el rechazo, ¿no? ¿El rechazo? ¿Ok? Pero pues sí, cuando no estás acostumbrado a decir que no, sí se siente bien gacho, pues justamente porque le tienes miedo a que te vayan a rechazar o que se vayan a enojar contigo, ¿no? Como que es la emoción que está ahí atrás de eso, que la acción pues de decir que no está muy bien, pero esa parte de que te rechacen yo creo que es la que sí da miedo. Sí, pues está muy bien para ti, ¿verdad? Pero la otra persona va a decir: ay, no me conviene, porque a mí me conviene que me digas que sí. Pinche vato zarro que no me hace el paro. Quién sabe qué te puedan decir, ¿verdad? Puede que sí se enojen, puede que se agüiten, puede que la mayoría de la gente, yo creo, sí se enojan. ¿Tú qué opinas, Manny, de esto? ¿Por qué? ¿Qué nos da más miedo? ¿Decir que no o que se enoje alguien? Yo creo que nos da más miedo que se enoje alguien. O sea, que decir que no, pues está fácil, ¿no? Simplemente le dices no a la persona y se acabó. No. Pero sí está como que ese miedito de: híjole, pero si lo hago se va a enojar, ¿cómo va a reaccionar? Me va a decir que soy un payaso. Por ejemplo, me piden dinero, ¿no? Y le digo: no, es un tacaño, es esto, qué mal amigo eres, qué mal novio eres. ¿Que no le prestas dinero, Manny? ¿Es el amigo que te ve una vez al año? No. Tengo un amigo que más o menos cada 6 meses lo único que hace es mandar mensaje y ¿cómo estás? Chalala. Me avienta su rollo, ¿no? De cómo estás, cómo te ha ido. Te extraño, te amigo. Extraño, amigo. Y luego ya después: oye, ¿me prestas 50, 100, 200 varos y cosas por el estilo? Y ahí sí la respuesta siempre es: no, amigo. Ni te topo. Literal. Literal. Más suerte para la próxima, vete a pescar o no sé, algo así. Vete a pescar, esa está muy buena.
Alan, ¿tú qué A ver si te opinas? sale una carpa de 6 kilos, ¿no? Como al escocés aquí en Chihuahua. Pensé que hablábamos del juego de la pesca. ¿Nunca lo Sí, jugaste? solo lo relacioné. ¿En qué lo juegas? Bueno, muchas personas mantienen compromisos que no desean únicamente por miedo a ser vistas como egoístas o problemáticas. Sí, pues es lo mismo que decíamos ahorita de, ay, chevato, pues, ¿qué te cuesta Es alguien hacerme que el no quiere paro? cooperar. ¿Qué te cuesta darme un ride de aquí hasta allá? A ti te cuesta 5 minutos de tu tiempo, a mí me cuesta 1 hora caminando. Ay, ¿Qué te cuesta darme al chiquito? Porque hace mucho que no lo cuida. Tengo amigos que se han divorciado y hace mucho que no les prestan al niño. Porque no me das ride hasta mi casa. Sí. Como Sí, eres más vivo del gacho. otro lado de sí. la ciudad. Si yo soy el alma de la fiesta, no sé por qué no quieres ir a mi casa por mí y luego dejarme hasta mi casa. Pero sí les gusta que se me esté haciendo reír ahí con ustedes. Y pues sí, hay muchos problemas. Nos tachan de egoístas a veces. Pero pues la realidad es que nuestra prioridad siempre deberíamos ser nosotros mismos. A ver, déjame, ya que me acuerdo, ya se acabó el mundial, vale, la chingada. Ay, nomás porque España se llevó el oro vas a tener resentimiento. No, al contrario, estoy muy agradecido de España. Todo el mundo fuimos a España este fin de semana. Pero ¿por qué Menina? ¿Por qué la mayoría no cree que ganara Argentina? Por Messi. ¿Por Messi? Por Messi. Literalmente no queremos que ganara Argentina por Messi, pinches argentinos queridos. No se crean, amigos argentinos que nos ven, los amamos. Nada más a la selección es a la que no queríamos, pero ustedes los amamos. ¿Tú opinas que es por Messi, Alan? ¿O no viste nada del mundial? La verdad vi el tiempo extra en mi celular. Estaba ocupado lavando ropa. No, pero ¿por eso crees que la gente quería que ganara España? Híjole, no, la verdad, bueno, lo que yo vi ahí en las redes sociales es que fue por muchas conductas, tanto de las, ¿cómo les llaman ahí en Argentina? Las Las barras, las porras, pues, ajá. Por los comportamientos que tenían y la manera en la que se comportaban o se expresaban de los demás países, ¿no? Como que eso fue algo que puso mucha gente en contra. Digo, yo no estoy completamente de acuerdo en ese sentido, haciendo este pequeño paréntesis mundialista. Yo siento que los argentinos son buena onda. Tengo amigos argentinos y demás. No generalizo, pero sí vi muchísimas personas que se super fanatizaban con todo esto del mundial y que sí se estuvieron comportando muy mal. Por ejemplo, en España, ya que se iban a jugar con España, andaban muchos turistas, pues literalmente haciendo desmadre y medio, insultando a las personas en España, a los españoles y demás. O sea, como que argentinos en España. argentinos en España, o sea, como ok. que se la tomaron demasiado a pecho y llegar a ese nivel de insultar a personas que ni al caso, o sea, personas que andan en la calle simplemente por ser españolas o así. O insultar a las otras porras o insultar a los otros países nada más por tomármelo muy a pecho. Entonces es como que lo que empezó a caer mal, yo creo, a la gente. Y ya es donde también, o sea, digo, también escuché muchos comentarios y vi muchos videos de argentinos hablando que incluso ellos decían, pues yo apoyo a la selección, pero no apoyo a Messi. O sea, a mí no me cae bien Messi. Yo no siento que las actitudes que ha tomado en los últimos juegos me representen como argentino. O sea, yo siento que mi selección quiero que gane y todo, pero a mí no me representan las acciones que están tomando los jugadores. Fíjate que personalmente yo sí quería que ganara España, pero porque sentí que no era justo. O sea, yo veía que anulaban goles y todo este tipo de cosas, faltas que no marcaban. Y yo no soy experto en fútbol, los que nos están viendo ahí pónganme en los comentarios si es cierto esto de que sí debieron de haber anulado esos goles o de que esos faltas no se debían de marcar. Hay algún experto que nos ponga ahí en comentarios. El que le anularon a España, ese sí estaba perfectamente, ese era fuera de lugar muy clarísimo. Pero sí. Pero el otro, No, ese porque sí fue anularon una mamada. otro antes de eso. Ese sí fue una mamá. que hubo una falta que se lanzó un argentino hacia un jugador de España como la marmeta? como te lanzas no, esa fue la tarjeta roja. Ay. Bueno. Como te lanzas de lucha libre, ¿no? Para hacer una llave de estas que le dan la vuelta a la persona y luego lo tumban. Se le lanzó un jugador argentino, uno de España, y cuando cayó el de España, pues por la gravedad le pisó el pie, pero pues fue pura gravedad y eso fue la falta. Que inicialmente pues diría que fue Argentina, pero anularon el gol por eso. Pero bueno, ya cerramos el paréntesis del mundial y vamos a los datos del capítulo de hoy de por qué nos cuesta tanto decir que no.
Y tengo el dato de que la necesidad de aceptación social es una de las motivaciones humanas más fuertes. Esto es lo que por esto también tocamos lo del mundial, porque mucha gente en Argentina, en su país, quieren sentirse aceptados hablando bien de su selección. Y mucha gente afuera en otros lados quieren sentirse aceptados con todos los demás países diciendo de que esto es injusto, esto no debería pasar y yo estoy del lado de la mayoría. Depende cuál es la mayoría en tu caso, ¿verdad? Si estás en Argentina, pues la mayoría es toda la gente que está a tu alrededor. Si estás en otro lado del mundo, la mayoría pues son las demás personas que están opinando y todo este tipo de cosas. Entonces, desde tiempos ancestrales, pertenecer al grupo aumenta las probabilidades de supervivencia y es algo que tenemos pues en la genética, en el subconsciente, en el cerebro reptil, diríamos por ahí, de pues querer estar aceptados ante la sociedad. Oye, y a veces también no tanto es por miedo, sino también porque me implica a mí el perder ciertos beneficios o comodidades o cosas por el estilo. En estos días, no me acuerdo si el lunes o el martes, estuve viendo mucho, me aventé todo un episodio de un podcast, no sé si es podcast o si eran más videos así X de Farid Diak, en donde hablaba precisamente de toda la corrupción de la FIFA. O sea, haciendo como que ahí otra vez regresando a ese tema, pero ahí decía que había muchos involucrados que ya sabían y cuando se quería destapar, o sea, ellos decían no. O sea, ahondándolo al tema, ellos decían no es cierto. No, esto no es y todo, pero porque ellos ya estaban tan adentro ya embarrados en toda la corrupción de la FIFA, hasta incluso los últimos mundiales, incluso el mundial de Qatar que fue de los últimos, o no sé si el último, ya no recuerdo, pero en el mundial de Qatar, en el de Rusia, o sea, cómo se estuvieron vendiendo posiciones y demás. Y muchos de los que ya estaban involucrados, había algunos que dijeron, bueno, pues me limpio yo las manitas, ¿no? Saco a la luz esta corrupción y así ya yo también estaba involucrado, pero pues así ya como quiera no me hace nada. Y en el caso de la elección del presidente de la FIFA, que ya llevaba un buen, pues fue como, miren, expuso todo y los que lo elegían eran como, no es cierto, estás mintiendo, eso no es verdad, eso no... O sea, diciendo precisamente como que negando eso en este sentido, les daba miedo decir que no, que sí era verdad, les daba miedo como que aceptar la realidad, entonces era como vamos a encubrirlo. Entonces, así en lo que estamos hablando, yo creo que es muy cierto, o sea, a veces también nos da ese miedo porque ya estoy tan involucrado yo en las cosas, entonces es como, mira, tú llegaste a tal posición, una gerencia, una presidencia municipal, una gobernatura, la presidencia de X país, ¿no? Pero tú llegaste por que te metimos, por palancas, por el crimen, por compadrazgos, por lo que sea. Entonces, ahora me lo va a cobrar. Entonces ahora me vas a dar este contrato millonario, ahora me vas a dar esto, ahora me vas a dar el Tren Maya, me vas a meter a mi sobrino en una gerencia, ¿no? O lo que sea. Y ya no puedes decir que no. O sea, no solo por el miedo, sino por el nivel de que ya estás tan involucrado que dices... Sí, pues a final de cuentas es supervivencia. Ajá, sí, o sea... Si digo que no nos caigo junto con ellos, caemos todos y pues bueno, viene muy atado con esto de la supervivencia. Cuando pues lo correcto sería decir la verdad, ¿no? O ser honesto, pero pues bueno, ya depende de la moral y la ética de cada persona. Te dicen, señora gobernadora, vamos a hacer poniente 6, poniente 5, no sé qué, y no, pues ya no puedes decir que no. Y pues bueno, aquí el consejo es, recuerda, no toda persona que se aleja cuando pones límites estaba contigo por las razones correctas. A veces no decimos sí porque queremos, sino porque tenemos miedo de ser rechazados. Así que piensa en este miedo al rechazo antes de que vas a decir que no. Piensa por qué estás diciendo que sí a lo que estás diciendo que sí. Y pues la neta es muy interesante darte este tipo de análisis porque a veces te das cuenta que estás con familiares que no le están aportando cosas buenas a tu vida o estás con compañeros del trabajo que en lugar de ayudarte están tumbando tu trabajo desde las sombras o no, te puedes topar muchas cosas. Y pues es bueno dar prioridad a las cosas que sí te acercan al lugar donde quieres llegar, a tus sueños, y siempre y cuando hagas todo esto de la manera honesta, ética y moralmente correcta.
No como, ay, ya veremos más cosas. Punto número 2, chicos. Confundimos amabilidad con sacrificio. Ser bueno no significa decir sí a todo. Y aquí le preguntaría a mi buen amigo Alan, ¿dónde termina la ayuda y dónde empieza el abuso? Bueno, mira, yo creo que en el momento en el que te empieza a perjudicar, es donde ya puedes decir que es un abuso, ¿no? Por ejemplo, había algo que decían que normalmente si alguien te pide algo, una vez es favor, dos tal vez, pero ya la tercera hasta nomás porque sí digas que no. Porque dicen, ya una vez que aceptaste 3 veces hacer un favor, ya la cuarta te lo van a tomar como si fuera una obligación. Puedas o no, va a ser así como que, ya eres el que queda mal, ¿no? A pesar de que estás ayudando a la otra persona. Hay gente bien rara, ¿no? Como que a ti te nace de buena voluntad de que, voy a hacerle el café a mi compañero para que alegrarle el día y esto y lo otro. Y luego lo vuelves a hacer a la semana o a los 3 días. Parece que hoy viene de mal. Y después ya tu compañero asume que es tu responsabilidad hacerle el café y hasta te reclama, güey, ¿por qué no me hiciste el café ahora? Y lo hacía por cariño, lo hacía porque me nacía, pero pues hoy ando madre, hoy ando a gorro y pues no, amigo. No tenía ganas. ¿Y por qué no me lo has hecho tú nunca? Y pues porque pues es parte de tu puesto, ¿no? No mames. Gente. Meni, ¿hasta dónde? Pues sí, ¿dónde termina la ayuda y dónde empieza el abuso? Es una línea muy delgadita, yo creo. Muy tenue. O sea, muy tenue y depende mucho de la persona. Y depende mucho de qué tanto conozcas a la persona, creo yo. O sea, por ejemplo, siento que una amistad que tienes o una relación de pareja o algo que tienes bien, saludable, de mucho tiempo, sí se da mucho esto de, pues me hizo el café, pues qué chingón, ¿no? Me hizo el café, pues ahora yo le voy a hacer el cafecito, ahora yo le voy a llevar una soda, un refresco, un agua mineral o algo. Pero sí existe ese límite así como que bien estrecho, porque no todos son así, o sea, no... Realmente una relación así pues tienes pocas en la vida. O sea, tienes un grupito de amigos y luego está el grupito de amigos más reducido, que son como que los amigos para la peda, los amigos acá más o menos chidos, pero que ves a cada nunca, y los tattoo close friends. Iba a ser chiste pendejo, pero los tattoo close friends. Me imagino por dónde iba. Y yo creo que de ese grupito pues son poquitos, o sea, no los podemos contar yo creo con los dedos de las manos y ya se acabó. Y esos son con los que tal vez es difícil pasar la línea, pero yo creo que de ahí para afuera de ese grupo sí es muy fácil ya pasar porque asumimos, porque tal vez no tenemos la relación, no. Cuando tienes un grupo pequeño, como que ya hasta lees el pensamiento de la otra persona, ¿no? Como que ya sabes así de que, pues ahorita está serio, tal vez está preocupado, ahorita está así, tal vez está... Por ejemplo, con Alan me pasaba mucho. Cuando íbamos al gimnasio, de repente lo veía acá... No, tampoco. Cuando íbamos al gimnasio, pedrada para ponernos de acuerdo y ir a la misma hora. Editar en este minuto, aquí hay amor. No, pero cuando íbamos, por ejemplo, a veces andaba muy serio y era como, pues anda preocupado, ya era como, ¿qué traes? No, pues no traigo jale, o no, pues ¿qué traes? No, pues traigo X problema, o así. Y yo creo que también ustedes me han notado a mí a veces cuando ando serio, cuando ando enfermo, lo que sea. Pero digo, eso es en el grupo pequeño, en tu close friends. De ahí en más es muy difícil que la gente se dé cuenta de eso, entonces ya asume las situaciones, ya asume es muy mamón. Y hacen los chismes y ya empiezan a pensar diferente, ya empiezan a decir, pues ya me trajo café 2, 3 veces, igual y le gusto, es muy común. Puede pasar eso, sí. Hay gente que apenas ven que alguien es amable y ya de que, yo no sabía que mi compañero era gay y me está tirando la onda, güey, no, era no haciendo buen no conoces, nunca has conocido gente amable. No, a mí me ha pasado mucho con amistades femeninas, o sea, me ha tocado mucho con mujeres. De que, pues yo soy bien buena onda, o sea, yo soy bien amable con cualquier persona que me topo, o sea, desde el indigente que me topo en la calle hasta cualquier persona que conozco de 1000 años. Y a veces con amistades femeninas ya es de que, pues soy ahí amable y de repente como que ya se empiezan a apartar o así, o de repente ya como que me empiezan
a querer seguir el rollo. Yo así como, a ver, espérate, o sea, no te estoy tirando la onda. Sí me llegó a pasar cuando era joven de que pues a mí me gusta abrazar con mucho cariño a las personas, ¿no? Y pues cuando iba a los grupos de jóvenes, pues abrazaba con mucho cariño a todas las personas porque yo creía que pues que todas las personas eran pues cercanas, ¿no? Que andábamos en sintonía. Pero sí había muchas chicas que pues se sentían así como la última Coca-Cola del desierto, así como que pues sí, las divinas dirían en aquel entonces que estaba la novela de Patito. Y pues sí se lo tomaban así como, este tipo quiere conmigo, está pasando las líneas de los límites. Y yo era así de que, con estas chicas ya no me voy a acoplar así, ya es más de lejitos, ya entendí un poco de estos límites. Me llegó a pasar, pero en 3 situaciones diferentes. O sea, me llegó a pasar así, o sea, como que la chava que se creía la última Coca-Cola. Me llegó a pasar chavas que eran como que muy inseguras o no sé con su cuerpo, porque era y que llegabas, decían, me ama. No, que llegabas y la abrazaba y lo era así como que, Los traumas. Y luego era, no, perdón, o sea, no era mi intención, era nada más porque así soy. Y ya después, pues ya como que agarraban la onda y ya, pues se quitaba ese trauma de que, pues me estaba viendo con de otra manera, lasciva y deseo o cosas por el estilo. Sobre todo unas amigas que tenía que de repente sí están bastante bien proporcionadas. Que digas eso sí lo hace parecer que era con lasciva. Sí. Pues no, o sea, yo no lo hacía con lasciva en ese momento. Yo porque literalmente así llegaba y abrazaba a todas. Y me llegó a pasar personas que eran muy inseguras, o sea, que muy inseguras y que llegabas y las abrazabas y era como, caray, no, wow, pero como que de repente hacían me abrazó, le interesó y luego ya no te las podías quitar y era como, oye, dame mi espacio personal, por favor. Y siento que ahí, o sea, en ese sentido, para contestar ya la pregunta, ese es el punto, o sea, cuando no sabes interpretar a la otra persona, cuando no te pones como que a ver más allá, cuando no te pones a analizar bien las cosas, es cuando se pasa ese de, pues ahora lo voy a utilizar, ahora esto, o sea, por ejemplo, volviendo a mis amigas que eran muy inseguras, yo sí lo pensé ya años después de que, caray, o sea, pobre chava, porque era muy insegura y cuando le demostrabas poquito cariño, pues se apegaba demasiado a ti, pero pues eso ya podías haber roto esa línea. Si fuera alguien más, ¿cómo se llama? Inmaduro o lo que sea, podías haber utilizado esa línea y aprovecharte de ella, o sea... Pues pasa muy seguido, ¿no? En la escuela, no sé si les llegó a tocar conocer el amigo nerd o la amiga nerd inteligente que le pasaba la tarea a todos con la esperanza de que lo acoplaran o que se fuera a ligar a las chicas populares y... O ser popular de que no, yo siempre les hago el paro y... O ser el chavo que pasaba las tareas. ¿Cómo? Ser el que pasaba las tareas esperando eso. Y cuando pasa eso por lo regular, empiezan a abusar de esa gente, o sea... Pero por lo regular no pasa lo que crees que va a pasar. Pues nunca me tocó ser el chico buena onda que pasaba las tareas. De hecho, yo era el chico... Mala onda que si no participaba en el trabajo de equipo lo mandaba a la goma y hacía que lo... Este no participó, profe, y no va a exponer. Y quién dice, ¿cuál es mi parte? No tienes parte. Pues no hiciste nada, cabrón. ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Parte de qué? La neta, yo sí era muy odiado por algunos y muy amado por otros. Como todo buen líder. Yo nomás la apliqué en la universidad, pero ya al final, o sea, ya en 8º semestre, ya para salir. Porque siempre andábamos salvando de mi grupito de amistades. Eran 1, 2, 3, 4 conmigo y otro chavo. Pero siempre los andábamos salvando. O sea, a veces no hacía nada de su parte de trabajo, lo que sea. Siempre eran grupitos de 5 y pues siempre nos acoplamos los 5. Es que dices, ¿qué huevos, cabrón? Y siempre los andábamos salvando. Entonces en el último semestre ya estaba hasta la madre yo. Y sí fue como que era trabajo final de una de las materias. Hicimos de nuevo el trabajo en equipo y no hizo nada. Y ya ha sido como que yo ya exploté y sí les dije a los otros chavos, ¿saben qué? Yo ya no voy a permitir eso. O sea, llevamos 8 semestres cargándolo, 8 semestres salvándolo y demás. Es nuestro compa y lo que sea, pero pues yo sí voy a meter dedos. No, está bien. Y ya se acoplaron y metimos dedo. Reprobó la materia, pasó. Al final logró pasar en extra y todo. Qué bueno. Regularizarse. Pero pues sí reprobó la materia y ahorita ya no nos habla ninguno de los 4. Y si se fijan en ese sentido, siempre hay alguien que es abusado. O sea,
el que no hacía la tarea, si se la pasan todos, empieza a abusar de sus compañeros y así se la empieza a llevar siempre de, al cabo estos me hacen el paro. Y así suele ser. O también el otro caso, ¿no? Los que pasan la tarea para ser populares, es las chicas. Hay chicas que tienen una inteligencia emocional bien poderosa y saben que pueden aprovecharse de estos chavos y bien pelada. sí, empiezan a abusar de la gente. Y no solo con ellos, ¿verdad? O sea, hay gente que abusan de otros sentidos, ¿no? El tipo buena onda que le hace favores a todos y que siempre parece que es buena onda y empieza la gente, al cabo este güey nos hace el paro, dile a este güey, y todo el mundo empieza a agarrarlo. Y este chavo pues nunca hace lo que él quiere hacer porque siempre está Haciendo lo que haciendo lo de los haciendo demás. quedar bien con los otros. Ajá. Entonces, pues sí está bien gacho todo este tipo de cosas de los abusos, de las líneas y A todos los compañeros. todo por ser amables. A todos los compañeros de escuela en todo el tiempo que me tocó estudiar, de los que me aproveché en algún momento porque sí lo hice y sí me pasaste la tarea y ya después no te acoplaba ni nada, perdón. Y pues bueno, en muchas familias existe la figura de la persona que siempre ayuda a todos y termina agotada porque nadie nota cuánto está cargando. A veces es mamá, a veces es papá, a veces es el hermano buena onda, la hermana buena onda, pero por lo regular en las familias hay alguien que siempre está haciendo el paro. Por lo regular hay otro egoísta también. Ay, yo, ¿cómo se dice? Proyectando a mi familia, ¿no? Y bueno, datos. Las personas que tienen dificultades para poner límites suelen experimentar mayores niveles de estrés y agotamiento. Así que si los veo cansados, chicos, a veces voy a pensar que no pudieron decirle que no a algunas personas. Ay. Y tal vez estarás en lo correcto. Hay veces en las que simplemente no puedes decir que no. Era de noche y llegué con hambre, entonces... Bueno, consejos. Ayudar no debería significar abandonarte. Decir sí a todos puede convertirse en decirte no a ti mismo. Así que aquí está lo grave. Sí, está bien que ames a los demás, pero como decían estas frases espirituales, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Así que primero eres tú y luego los demás, por feo que suene. Cuando se está el avión con falta de presión y todo esto, se bajan las cosas estas, las bolsitas, y te dicen, póntela a ti primero, respira oxígeno, y ya si quieres se la pones al de al lado o ve cómo se está ahogando. No, no es cierto. Y luego ya se la pones al de al lado porque si no... Incluso aunque vengan niños contigo, te dicen, tienes que ponértela tú primero y luego ya se la pones al niño. Y me metería en otros temas bien fuertes de primero es tu esposa, tu esposo y luego ya tus hijos, pero luego hablaremos de esos temas más profundos. Primero eres tú, los demás ya. Te puedes volver a casar. Mira, y puedes volver a primero tener eres hijos. tú, luego quien esté más cerquita y luego el de enseguida. Pero bueno, punto número 3, chicos. Decir no nos hace sentir culpables. Y la culpa es uno de los mayores obstáculos para poner límites. Así que aquí la pregunta, chicos, es ¿por qué nos sentimos los malos del cuento por cuidar nuestro tiempo? Yo creo que viene casado con lo mismo, güey, del rechazo. Porque dices, ay, es que pobre, pues necesita ayuda, ¿no? Y se la estoy rechazando o algo así por el estilo. Pero pues ahora sí que pues, es de ley hacerlo. O sea, si tienes la disponibilidad, si tienes el tiempo, los recursos y no te afecta nada, pues venga, adelante. El hecho es de que muchas veces, pues sí, o sea, somos víctimas de nuestra propia mente, güey, de que no nos ponemos a agarrarlo así en frío como es la cosa, sino que nos ponemos a aventarnos toda una paja mental, ¿no? Que ya te pones a decir, ay, es que si le digo que no, se va a poner allá, luego va a decir que soy bien gacho y que no le ayudé, y nos empezamos a hacer todo un cuento. Si por ejemplo llega uno de tus amigos, llega el buen Keki y te dice, Alan, vámonos de super party loca, vamos a andar toda la bola, y tú tienes que entregar un super proyecto de trabajo al día siguiente. Sí, exacto, te digo, y pues por ejemplo, yo digo, ay, güey, a lo mejor el hecho como tal va a pasar es que, no, Keki, pues tengo jale, y, arre, y pues se va a ir a la fiesta party loca, ¿no? Y todo el rollo. Y no pasa nada. Pero yo acá en mi mente ya estoy de que, es que van a decir que como soy gacho y que no me acoplo para la fiesta y que A, B, C, D cosas y nos aventamos toda una historia. Ya no me van a volver a invitar. En vez de ponernos a fríamente decir, no, pues no puedo, güey, y ya. Quisiera ir, pero
ahorita no, mañana tengo que entregar esto. O a lo mejor no tengo ganas de ir, güey, y ya. O sea, estoy muy cansado. Estoy muy ocupado aquí en mi cama viendo la serie de... Y se vale completamente. Te digo, pero pues justamente es esa parte que normalmente como que eso pasa así inmediatamente y nomás dejamos que la rata corra y nos vamos en reacción contra eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy escuchaba un audio sobre autismo, iba a decir. Perdón, sobre autismo. Creo que me está dando. Que decía que justamente, o sea, en el momento en el que pasan este tipo de cosas, pues la idea es de que aprendas a identificar en el momento cómo reaccionas. O sea, en vez de que te respondas así rápido, nomás en automático, el sí, porque pues, qué gacho van a decir, ¿no? Que te pongas a analizar, ok, a ver, espérame. ¿Por qué me está haciendo sentir mal esto? ¿Qué le estoy diciendo que no, no? En este caso, ¿por qué le estoy diciendo que no? Y luego, ok, pues no puedo por esto y por esto. Y él necesita esto. ¿Necesito ser a fuerzas yo? ¿O está algo así en riesgo? Y pues ya tú mismo dices así como que, ok, pues no, realmente no puedo. O así, y pues agarrarlo como es, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no puedo y chido, ahí estamos. Pero pues quitarte toda esa paja mental que te hace sentir el villano de la película. ¿Por qué se les dirá pajas mentales? Porque literalmente rellena un chingo, güey. Fíjate que estoy completamente de acuerdo con Adam y también, o sea, siento que parte de eso va como que por el miedo o la inseguridad o cómo se podría decir, como evitarme el problema de dar explicaciones, porque no sé por qué la gente a veces es tan, ay, disculpen, pero a veces es tan estúpida. Cobarde, yo diría. No, estúpida, o sea, no la gente que lo va a decir, la gente que está recibiendo el mensaje. Ok. Que todos preguntan por qué, ¿o qué? Sí, o sea, que todos preguntan por qué. Pues que te valga madre, güey. O sea, si te dice que no, La gente no, es curiosa, se acabó. Manny. Pues es que a mí me caía muy gordo eso cuando era adolescente, porque de repente no traía simplemente ganas de salir de mi casa. O sea, era como, pues, me quiero quedar a ver sábados, que salía de los sábados. No sé, me quiero quedar a ver Disney, me quiero quedar a ver caricaturas, me quiero quedar a ver anime o me quiero quedar a Dormir, valer verga. dormir, valer madre o lo que sea. Y de repente venían y lo, Manny, vamos a ir a no sé qué, a las ferias, a las albercas y no sé qué. Y era como, no tengo ganas. Pero ¿por qué no? Porque no quiero, güey, o sea, pues, tal cual. Querían que me pusiera a dar explicaciones. Y no, pues no quiero, porque mira, me voy ahorita a poner a ver una serie y luego más adelante voy a agarrar la crema y el papel de baño y luego más adelante. Pero desde adolescente sí podías decirle a la gente no tengo ganas. Sí, o sea, yo siempre fui de esas personas, pero me caía muy gordo que venían mis amigos y pues no tengo ganas. Pero ¿por qué no tienes ganas? Pero mira, que no sé qué. Güey, te acabo de decir que no tengo ganas, o sea, ya. Bueno, y aquí, más bien para los que nos escuchan, ¿no? Porque mucha gente quiere decir eso, pero no lo dice. ¿Qué consejo les darías a esta gente que... Dilo, tan no seas chavos, cobarde. O sea, simplemente di las cosas. No tienes por qué dar explicaciones, no tienes por qué pensártela mucho. Simplemente si no tienes ganas de salir, dilo tal cual. No tengo ganas de salir y ya. Si te ponen a preguntar o lo que sea, pues lánzales que te valga madre. Mira, si no te iba a ayudar, ahora que estás chingando, menos. Oye, pero bueno, momento intelectual corriente. Proyectado. Se dice paja mental por El dato más random. por el paralelismo con la autosatisfacción sexual. Ok. ¿Por qué? Porque representa una actividad que produce cierto placer o entretenimiento para la mente. Pero, pues en el mundo externo realmente no tiene ningún beneficio o alguna acción real. No le adjudicaría tanto placer a la mental. No, o sea, por eso dicen, o sea, estás haciendo algo, hay una acción, pero en su función o en lo que debería de hacer algún resultado real, pues no hace nada. Para los que nos ven en YouTube, porque pues sé que mucha gente nos escucha únicamente en audio, pero en YouTube hay una función que te permite como hacer secciones, de decir, bueno, esta es la sección en la que hablamos del punto 1, del punto 2 y demás. Estoy anotando porque quiero darles esa mejora, ¿no?, de nuestro canal para que se puedan ir a las secciones. Entonces les voy a poner la sección de qué es una paja mental para que
El dato de Alan. Miren, se los voy a leer. como Dato está. random. La expresión paja mental se utiliza cuando alguien elabora pensamientos, teorías o ideas muy complejas, rebuscadas o irreales, que generalmente no llevan a nada práctico y solo generan confusión o una satisfacción temporal e inútil. Se dice paja mental por la naturaleza o el paralelismo coloquial con la masturbación. Representa una actividad íntima y solitaria que produce cierto placer o entretenimiento para la mente, pero que no tiene ninguna aplicación, propósito o resultado productivo en el mundo real. Y la Real Academia Española recoge este coloquialismo definiéndola como una elucubración carente de fundamento. Gracias. Muchas gracias. Podemos darnos cuenta que Alan es el más curioso de qué buena pregunta y no se iba a quedar con la duda, y lo cual es bueno porque nos ayuda a todos a obtener este tipo de datos. Y como dijo Barney, Lo sé, mucha paja. Bueno, respira, pues, respira. Bueno, aquí les traigo datos de que muchas personas sienten culpa inmediata después de poner un límite, incluso cuando ese límite es completamente razonable. Y la culpa social aparece cuando creemos que nuestras decisiones pueden afectar la imagen que otros tienen de nosotros. Así que el consejo es: sentir culpa no significa que estés haciendo algo incorrecto. La culpa es el precio que a veces pagamos por empezar a respetarnos. Y yo le cambiaría el nombre y le diría, se llama responsabilidad, hacerte responsable de que vas a poner por prioridad lo que sí quieres alcanzar, que la diversión que quieren tus amigos, lo que sí quieres alcanzar, que el ayudarle a tu amigo a hacer lo que él quiere alcanzar, lo que sí quieres alcanzar, que el ser el chico servicial que quiere tu familia. Entonces a veces te tienes que poner como prioridad y pues te tienes que decir que no. Entonces es tu decisión también, ¿verdad? ¿Qué es tu prioridad? ¿El hacer felices a los demás o el hacer felices a ti mismo? Entonces, pues aquí está el consejo. Y ya también el otro consejo es: tampoco no se vayan a los extremos, ¿verdad? De mandar todos a la goma siempre, de siempre decir no tengo ganas, de siempre decir no quiero hacerlo. Porque muchas historias muy geniales que he vivido han pasado de algún día decir YOLO por la anécdota y solo por esta vez voy a ver. Puede que pases una experiencia que no sea tan grata y que no sea tan chida y digas, pues a la otra no voy, pero al menos lo intenté una vez. O puede que pases una experiencia así bien genial de que llegaron mis amigos, dijeron algo así como vamos a vivir lo más espontáneo del día, vamos a hacerlo más random, y puede que te pase algo bien chido. Entonces todos los extremos son malos. Así que pues bueno, Pueden poner como pretexto ahorita que están las infecciones de traigo diarrea explosiva. Dale, o gusano barrenador. Si fueras una vaca. Contexto cultural número 2. También se dice paja porque es todo aquello que sale como relleno. Viene de dos contextos. El de la agricultura, donde aventaban en el cultivo del trigo todo al aire para que cayera lo que sí se come, y todo lo demás era paja, cosa que solo ocupaba espacio. Y pues se rellenaban cosas como colchones, almohadas, espantapájaros, muñecas, entre otras cosas. Entonces por eso es paja como relleno y algo que pues solo ocupa espacio. y pues bueno, chicos, pasamos a una dinámica. Vamos a elegir a Alan por ser el curioso y el de dato curioso. Te vas a convertir en el abogado del sí. Vamos a darte una situación y Ben y yo pues te vamos a decir que no, porque pues ese es nuestro trabajo, el no cambiar nuestra postura, y tú tienes que convencernos a decir que sí. Nos vas a dar argumentos, objeciones. Tu trabajo es convencernos. Ya la situación es de que te prestemos dinero. Ok. ¿Cómo le harías para convencernos? Me estoy a muriendo, Mary? amigos. Necesito una operación. ¿Te haces Necesito 5 pesos de cada uno. Híjole, Alan, qué mala onda que te estés muriendo, pero... ¿Pero por qué no traes dinero, Alan? Porque me lo gasté ¿En qué? en los análisis. Ah. Y ya no me alcanza para todo lo demás. Se murió toda mi familia. Qué mala onda, la neta. Lo siento por ti, pero no tengo ahorita miedo. Amigo, ayúdame. Este, Me vas a prestar, eres culo. Culo si no. puta madre, ya me convenció. Güey.
Tú, Paz. Me vas a prestar, no eres culo. Quisiera ayudarte, amigo, pero pues ahorita sí, la no. situación Me no está falta un para peso, eso. amigo. Pero 5 pesos. Tenemos 4, pero ¿De vas a 5 tener que pesos? conseguir el otro por otra cuenta. Pero lo pagas en cuerpo mático, güey. Nomás traigo al cliente para que se cobre y ya le cobra el 200 pesos. ¿Y quieres participar, Meni, siendo el abogado del sí? Mentalidad de tiburón. Oye, ya pasamos a la otra dinámica. No, pues si quieres, si traes otra, vamos a pasarle. Bueno, la siguiente dinámica. Si se fijan, es difícil cuando alguien es labioso, es difícil decirle que no muchas veces. Y la mayoría de la gente agarra práctica. Dícese también que puede ser gente que está entrenada en ventas, que están entrenadas Son en estafadores. ser tóxicos, la novia tóxica, el novio tóxico, que Les da mucha agilidad mental. tiene mucha agilidad mental de cambiarte el no. Mi gato tiene mucha agilidad mental para que nunca diga que no. Bueno, chicos, la ¿Cómo siguiente decirle que no dinámica. al güero? La siguiente dinámica se llama el más queda bien. Voy a decir preguntas y van a decir, en esa situación, ¿quién de nosotros tres, creen que sería esa persona el más queda bien en esa situación? Ok. Primera situación, ¿quién tiene más dificultad para decir que no? Hasta se cayó tu foco, amigo. Bueno, segunda situación. ¿Quién acepta más compromisos de los que puede cumplir? Nos damos. Y yo pensé en Manny. Pero Alan también podría ser. ¿Quién probablemente respondería un mensaje de trabajo a las 2 de la mañana? Punto Alan. Manny creo que respondería, pero no, pero de trabajo creo que no. No, de trabajo yo sí porque sí me han mandado mensajes tarde, entonces yo... ¿Quién presta cosas aunque sabe que no se las devolverán? Y ya no presto libros por lo mismo. Yo casi no presto cosas. Probablemente yo sería ¿Tú? en esa situación entonces. ¿Quién se siente culpable cuando cancela planes? Híjole. A mí sí me pasa. Sí. Creo que No estamos sé ustedes. empatados. Yo... ¿Sí te agüitas? Sí. Yo no, depende de la situación. Bueno, O sea, si los cancelo por culo, pues sí. Pero si los cancelo porque haría algo más, pues... justificadamente. Ajá. Y pues bueno, estas dinámicas son para enseñarnos que decir que no es rechazar a las personas, es proteger aquello que ya estás cargando. Porque pues es como otras dinámicas, ¿no? Si fuera una mochila que pusiéramos objetos y cada vez que le dices que sí a algo le echas un objeto a la mochila. Le sacas uno a la tuya. No, la vas cargando y luego ya después te quieres llevar la mochila y pues ya va a estar bien pesadota acá y luego, la goma ya no la puedo cargar. Te digo, puede ser el contrario, de que cada vez que le digas sí, le vas dando algo a lo que traes tú en tu mochila y hasta que te quedas sin nada. La jarrita del agua y das vidrio. Y pues bueno, esas son las dinámicas, chicos. Espero que se hayan divertido. Para pasar al punto número 4, que cada sí es también un no. Y acá, espero que se hayan divertido. No. No. Ahora que estamos Aprendiendo a decir en la que facilidad no. de decir que no. Bueno, el tiempo es limitado. No. El punto número 4 es que cada sí es también un no. Y la pregunta, chicos, es: ¿a qué le estás diciendo que no cuando aceptas algo que no querías? Por ejemplo, un trabajo, perder tiempo con tu familia, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdan de alguna situación en la que hayan decidido que no? Cuando están aceptando algo que no querían y están cagándola en su vida. Pues que dije que sí y que me perdí de algo. Ajá. Ok, ya entendí la situación. Adelante, Mini. ¿Tú tienes No, un no, ejemplo? Ah, ok, sí, es que apenas estaba así como que cargando también en la mente. Loading. Pues bueno, digamos así, un trabajo, ¿no? De que por no quedarte sin la chamba, tiempo extra. Necesito que se queden, chicos.
Hay pizzas. Hay pizzas. Hay Little Caesar. Ay, Necesito que saquen la camisa. Necesito que se pongan la camiseta. bueno, al menos a mí me ofrecían barbacoa. Ay, Es que porque depende eran de los qué hora era. sábados. Es que eran los Depende de qué hora sábados. era. Y sí, güey, pues, o sea, había que sacar la producción, ¿no? Pero, pues, realmente era tu tiempo de descanso, güey, tu tiempo con la familia, tu rato para lavar la ropa y la casa. Ahí sí le suena muy obsesivo, a mí me gusta limpiar la casa, entonces, el tiempo libre me es valioso también por eso. Entonces, pues todo eso, güey, básicamente, amigos, familia, salud, descanso, limpieza en la casa, comer más a gusto. Le estás diciendo que no a esos taquitos afuera o a esa vueltita a un pueblito mágico cerca de la ciudad. Me ando acordando de una situación que me pasó cuando era practicante. Pues hubo la situación de que mi bisabuela estaba ya en las últimas. Y nos avisaron de pues si quieren venir a hablar con ella, pues ahora es cuando, porque pues, no creo que dure mucho. Sí. Y pues toda mi familia planeó el viaje de pues vamos a ir todos hasta Colorado para visitar a tu bisabuela. Y como yo llevaba poco tiempo de practicante, que acaba de entrar a la chamba, y pues tú sabes que te dan un día de vacaciones. ¿Cuántos son? ¿6 al año? ¿8 al año? No recuerdo cómo cambió la ley hoy Creo en que día, ahora pero... son Creo que ya son 10, ¿no? Pero de pues, inicio bueno, y de ahí para cuando arriba. vas iniciando. Y pues yo no llevaba el año, ¿verdad? Yo acababa de entrar, llevaba algunos meses y pues no me podían dar vacaciones. Podía pedir un permiso, de esos de que pides permiso a ver si te lo dan. Pero pues dije, no, es que me voy a ver mal, porque sí, yo quiero quedarme con el puesto y si ven que estoy haciendo estas cosas, pues no se va a armar. No me van a dar favoritismo. No me va a dar favoritismo. Según lo que dice aquí ahorita el Google y la ley de la Ley Federal del Trabajo, dice que por ley tienes derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones pagadas al cumplir tu primer año laboral. Son 12, qué chido. Este periodo aumenta 2 días cada año subsecuentemente hasta llegar a 20 días de vacaciones. O sea, a los 5 años ya tienes 20 días. Y a de 6 a 10 años tienes 22 días de vacaciones. Y pues bueno, el punto es que pues no me fui. Y en esas vacaciones que se fue mi familia, pues falleció mi bisabuela. Y pues yo fui el único de mi familia que no alcanzó a despedirse de ella. Y la verdad lloré mucho porque mi bisabuela para mí era lo que otras personas dirían que es su abuela. O sea, porque fue la figura, pues sí, la figura de abuelita que yo tenía, que me daba consejos, me contaba historias, me daba cariño. Y lo malo es que como vivía en Colorado, pues yo la veía pues una vez cada nunca, a lo mejor una vez cada 2 años, algo así, o una vez al año. Y pues es esa abuelita que tenía 96, 97 años cuando falleció, que era bien buena onda, que te daba, fue la que me dio el consejo de, yo aprendí que la gente grande o es muy amargada o es muy feliz. Por eso yo soy muy feliz, mi hijo me decía, y yo veía a otras gente grande y decía, estos también amargados, mi bisabuela tiene razón, ya de grande solo hay 2 extremos. Y pues sí, la neta la sufrí mucho porque pues le dije que sí al trabajo en lugar de decirle no a, pues, De decirle sí a tu familia. a mi familia, y ya no me pude despedir, ya no pude convivir, ya no pude platicar y pues no se lo deseo a nadie. A final de cuentas siempre va a haber trabajo o siempre hay otras oportunidades de trabajo, y a final de cuentas como practicante al final no me dieron el puesto por el que andaba ahí luchando, y ya después me fui a Monterrey, pasaron otras cosas, ¿verdad? Pero pues sí aprendes mucho con este tipo de reflexiones. Meni, no sé si quieras compartir algo así que te haya pasado o vamos avanzando a lo que sigue. A mí me ha pasado, pero más que nada en el trabajo. Fíjate que tengo la buena fortuna, entre comillas, de que cuando tengo algún evento del trabajo, algo que es prescindible, hay algún otro evento al que me gustaría asistir. O sea, no es como que lo pierda, pero hay algún evento al que me gustaría asistir, ¿no? Por ejemplo, es la posada del trabajo, pero también es la posada del pan.
Y dices como, pues X, ¿no? Pero luego me entero de que no, amistades que fueron así a la posada. O sea, no es como que me llame la política ni que me Andaban importe. pisteando con Felipe Calderón y Fox. Sí, o sea, de repente me entero así Un bacacho. de que no, pues andaban, sacaron el bacacho. O no, me saqué la super televisión de 50 pulgadas. Yo me saqué una cocineta, yo me saqué un mini split y cosas así. Yo como, ok. Y luego, por ejemplo, de que, no, pues va a haber un evento de acá y es dinero extra, ahorita que sí nos pagan los eventos así extra tiempo. Y dices, bueno, pues es dinero extra, es tiempo extra, está chido. Triste. Preste. Y luego de repente hay algún evento así de que, pues sí, estaba eso, pero nos íbamos a juntar a juegos de mesa, o nos vamos a hacer esto, o va a haber un evento familiar o cosas así. Es como, ay, güey. Pues sí me hubiera gustado más ir a estas. No tanto así como que sacrifique, porque yo sí soy muy de. Si esto tiene más peso, pues me vale aquello. Uh-huh. Pero de repente son cosas como que dices, pues tengo 2 eventos y a veces sacrifico al que me gustaría nada más por la anécdota, por ir acá al otro. Por ejemplo, me pasó ahora la super concentración masiva en apoyo a nuestra querida gobernadora, que vino Calderón y que vino Fox y que no sé qué. O sea, era una tontería. Pero me hubiera gustado ir nomás por la anécdota de, mira, tengo aquí la foto con Calderón y luego después nos fuimos por el bacacho o no sé. Que a veces pasa, te pierdes cosas muy chidas o experiencias muy divertidas por andar haciendo otras cosas. Uh-huh. Malvada escuela, ¿cómo nos quitó tiempo? Ay, no es cierto. Pero bueno, gracias a eso los conocí, chicos. Pero bueno, avanzamos. Casos reales. Las personas más productivas suelen ser muy selectivas con sus compromisos. Uh-huh. Y también pueden ser muy sobreexplotadores como Elon Musk. Él aprendió a que le dijeran que sí. Y él aprendió a decir que no cuando a él le decían. A ver, se le antojaba. Y bueno, datos. Muchos líderes y emprendedores exitosos atribuyen parte de su éxito a aprender a decir no a oportunidades que no encajaban con sus prioridades. Antes de decir sí, pregúntate, ¿a qué le estoy diciendo no? No proteger tu tiempo es permitir que otros decidan cómo vivir tu vida. Eso es algo muy triste e interesante. Uh-huh. ¿Vas a luchar por tus sueños o por los sueños de los demás? Bestia. Punto número 5. Los límites no arruinan las relaciones, sino las terceras personas, ¿no es cierto? Las relaciones sanas sobreviven a un no. Si una amistad termina porque pusiste un límite, deberías preguntarte, ¿es realmente una amistad? Era mi amigo. ¿No tienen alguna anécdota de algún amigo así? Que dijeras, era mi super pana, era mi amigo del alma. Y luego te das cuenta que siempre era tu amigo nomás porque siempre estabas para él, pero cuando... Que le convenía. Sí, me pasó. El TEC, justamente. El TEC. Un amigo del bachi. Y luego ya en el TEC, pues hubo ahí situaciones. Y un día le dije, no quiero que vengas conmigo, aléjate, dame espacio. A la shit. Suena muy feo, pero la neta era un modo acosador. Ya después otras circunstancias ahí, pero esa es otra historia. Y en el momento en el que ya dije, no, cáile. Y ahora hasta se puso a hablar a la gente que yo era bien mierda, que yo decía, inventando que yo decía cosas malas de mis demás amigos. Entonces fue así como que, o sea, bastó que te mandaran la chingada una vez para que empezaras a decir pendejada y media, ¿no? Entonces... sí, está feo. Yo no sé si esta gente lo hace porque se enoja o si tiene la realidad bien alterada. El de Lulu. Porque yo tuve un amigo así que siempre le hacíamos el paro para todo, que le ayudábamos. Uh-huh. Y en el momento que dejamos de estar para él, o sea, de ponerle límites, o sea, no quiero decir que ya lo abandonamos por completo, sino que, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Pero en el momento que, como él estaba acostumbrado a que siempre le dijéramos que sí, a hacerle paros y paros y paros. Quería que siempre siguieran así, ¿no? Ajá, y como que no sé si él se sentía así como muy merecedor
y hasta cierto punto yo diría que algo déspota, en ese sentido de que todo me lo merezco y tú debes de ayudarme porque yo viví una situación muy mala y esto y lo otro, en el papel a lo mejor ya está de víctima. Pero sí se me hizo muy mala onda que cuando dejamos de ayudarlo, se desafanó por completo y en otros lugares empezó a hablar de nosotros así la peor basura y decir, no, ellos nunca fueron mis amigos y ellos pues nomás estaban por conveniencia y así como, pues ¿cuál conveniencia? O sea, si realmente pues al que más se le había beneficiado pues era él. Pero sí se me hizo muy mala onda que después de que se separara empezara a hablar mal de nosotros, así como no sé si realmente te herimos por no hacer todo lo que siempre querías, o no sé si tenías la realidad muy alterada. Sí estuvo muy hardcore esa situación. Manny, no sé si tú te haya pasado algo así por el estilo, el amigo que se molesta porque no puedes ayudarlo siempre. Estaba tratando de recordar a alguien así, pero no. ¡Qué chido! O sea, siento que no me ha pasado porque sí hay amigos a los que simplemente hay veces que no les he podido hacer el paro o lo que sea y ahí siguen o Agarran la onda. o agarran la onda. O sea, sí, como que no me ha tocado esta situación en ese sentido. Y no sé, como que siento que A lo mejor y pasa más con parejas, ¿no? También de... con parejas sí me llegó a pasar, o sea, con amistades no. Con parejas sí me llegó a pasar de que ponía límites y terminé relaciones por eso. O sea, sí llegué a terminar relaciones porque era de que, oye, ¿puedes acompañarme a tal lugar o así? Y era como, no, pues es que o no me gustaba el lugar o así. Por ejemplo, van dos personas, en este caso una con la que andaba intentando salir y fue como no podía yo, y creo que sí lo entendió el asunto, pero ya después ya no volvimos a intentar nada, o sea, como que ya después no sé qué pasó y se acabó, pero sí fue como no puedo ahorita acompañarte a tal lugar porque pues tengo otras cosas que me gustaría hacer y que son muy importantes para mí. En ese caso era cuando estaba trabajando en el peor trabajo que he tenido hasta el momento, pero que no me gustaba realmente el trabajo, pero pues me tocaba trabajar domingo. Esa vez me tocaba trabajar el domingo y yo no dejo de ir a la iglesia, entonces era como, oye, ¿me acompañas a la lucha libre? Y no sé qué. A mí me caga la lucha libre, la verdad. Y iba a ir, o sea, nomás por ella, pero ¿a qué horas? No, pues que a las 5 algo así era, y le dije, no, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, o sea, quiero asistir, no quiero dejar de faltar. Ah, ok, está bien, me entendió. Pero ya después pues valió madre la relación, ya nunca me volvió a intentar insistir. Yo sí le dije como que varias veces después, vamos a salir, vamos a intentarlo. No. Y recientemente un amigo me volvió a decir lo mismo, o sea, me dijo, oye, vamos a las luchas. Y le dije, ¿sabes qué? La neta me cagan las luchas. O sea, no te voy a acompañar, o sea, me cagan la lucha libre. Se me hace como que la peor basura o el peor deporte que existe en el mundo. Salvo la lucha gringa y eso porque es más espectáculo que lucha. Pues no sé, los últimos partidos del mundial parecían lucha libre, pero... Pues sí. Pero la mexicana no me gusta, o sea, siento que es más show, pero show novelesco, Ya show lo compraron los Televisa. O sea, de perdida los gringos te sacan así cualquier cosa que dices, es una mamada, pero está chido, ¿no? Es el Undertaker, vino desde la muerte. Sí, o sea, se inventan sus historias acá. Se inventan sus historias acá bien fumadas y dices, bueno, pues está chidas las historias fumadas, ¿no? Es John Cena, es un gorila modificado. Ay, no es cierto que camina con los antebrazos. Se convirtió en un robot, vino y le dio en la madre al dueño de la WWE. Trajeron al Rey Misterio desde México. Ay. Pero siento que la lucha libre no es como que más... el Chuco, güey, todos los de la mexicana. No me acuerdo si los de MLL o la AAA ya están. No sé si los gringos pase, pero también me caga cuando quieren interactuar con la audiencia. O sea, me caía bien gordo ir, por ejemplo, a los circos, cuando el payaso quería ir a interactuar contigo. Y en la lucha libre siento que también es como que meten mucho de que, pinches mamadas, y lo que vienen y te la hacen de pedo enfrente es como... Oye, ahorita que anda de moda lo de la hamburguesa triple. Cuando eres joven y estás en la secundaria acá y luego sales con la novia y luego la novia de... es que... ¿por qué no me quieres pichar la hamburguesa triple? Y luego...
amor, es que pues estoy en secundaria, ¿no? Soy estudiambre, no tengo dinero, compréndeme, quiero darte todo lo que tú quieres, quiero hacerte feliz, pero no puedo. No, es que tú No me quieres. no me quieres, no me amas. No provees acá. No eres proveedor. Y luego, y te pones a lavar carros y empiezas a hacer todo para poder darle a tu novia la hamburguesa triple. Y ahorita que andamos. A ver, contexto, porque yo no desconozco el... Hay un tipo que se hizo bien viral porque subió un video de que salió con una chica y la chica le pidió una hamburguesa triple en la primera cita y dijo, esta chava es muy interesada y no volverá a salir con ella. Y ya, pues se quemó en internet, ¿verdad? Porque todas las chicas lo funaron y muchos hombres también, ¿verdad? De que, pues, no pasa nada, es comida. Que decían, si la chica con la que salgo en la primera cita pidiera una hamburguesa triple, estaría seguro de que me caso con ella. Sí, de que, a mí me encantan las mujeres con buen apetito. Y muchos hombres de, a mí me caga invitarlas al buffet y que pidan su ensalada y no coman nada. ¿Para qué fuimos al buffet entonces? Fíjate que en ese sentido creo que sí se mamó el vato. Pero siento que a veces sí también es válido decir que no. O sea, por ejemplo, yo la última intento de relación que tuve, estábamos a distancia y todo. Pero sí llegó el punto en el que dije, red flag 1, red flag 2, red flag 3, adiós. ¿Cuáles fueron? Para los que nos escuchen, que Strike sepan, one, strike que tengan two, consejitos. Pues precisamente fue esto, o sea, eran como que cosas bien tontas, ¿no? Pero a mí como que decía, bueno, nos conocemos únicamente por redes, o sea, únicamente por WhatsApp, sí hemos tenido videollamadas y todo, o sea, sí nos conocemos un poco más, sí hemos platicado, ya sé que es una persona real al menos. A menos de que lo haya hecho con IA, pero muy buena IA, que reaccionaba bien y todo. No, pero eran aquellos tiempos donde... No, eso fue reciente. Eso ok. fue entre finales del año pasado y lo que lleva Y ahí fue como de que me dijo una primera, oye, ¿me puedes prestar 50? No tengo. Ya, ok, le seguimos la relación y lo que sea. Y luego un mes, 2 meses después, oye, ¿me puedes prestar 100 pesos? Y la neta no los tenía, o sea, la neta sí he andado más o menos corto de dinero en estos últimos meses. Y entonces fue como, no puedo, tengo que pagar deudas, tengo que pagar cosas y no puedo. Y a la tercera me pidió como 100 pesos también, o sea, la tercera fue como, ¿me puedes prestar 100 pesos? Y le dije, bueno, depende, si quieres seguir siendo mi amiga, no. ¿Cómo? Me caga que la gente me pida dinero, o sea, le digo, me caga que la gente quiera verme la cara o quiera aprovecharse en ese sentido, o sea, no te voy a prestar dinero, así de sencillo. No cuentes conmigo para eso porque me siento utilizado, siento que nada más me estás hablando por eso, ni siquiera nos conocemos en persona ni nada, ni siquiera tenemos una relación de amistad así muy larga como para que llegues y me quieras pedir dinero. Yo no sé si me lo vas a pagar, yo no sé, tengo malas experiencias, así que no. Entonces piénsatela y ya fue como, bueno, la voy a pensar y ya, no hemos vuelto a hablar jamás y qué bueno que no hemos vuelto a hablar, entonces... Pero sí, en ese sentido, sí me pongo en ese punto del punto de ¿no? De marcar esos límites que a veces pones el límite y arruina una relación. Yo le pregunto a todos los que nos escuchan este dato que a mí se me hace interesante. A mí en mi cabeza, si alguien me dice, me prestas dinero, yo tengo en la cabeza que esa persona me lo va a devolver, me lo va a pagar. Sea tu novia, sea tu amiga, aunque seas hombre proveedor, si me dice préstame, en mi cabeza yo pienso que tiene una vez de vuelta. sí, que tiene de vuelta. En el otro caso es hazme el paro o te nace a ti hacerlo, ¿verdad? Ahí pues tú esperas que no haya de vuelta. Pero no sé, ahí los que nos escuchan, ¿qué opinan ustedes de si la novia, si la chica con la que está saliendo, el chico con el que está saliendo te pide prestado, ¿piensan lo mismo? ¿O ya está sobreentendido otra cosa? ¿Qué pedo? Ahí nos dicen. Y pues bueno, las relaciones más sólidas suelen construirse sobre respeto mutuo, no sobre disponibilidad ilimitada. Así que pongan mucha atención a esto todos los que nos escuchan. Las relaciones con límites claros suelen generar más confianza y menos resentimiento a largo plazo. Aquí el consejo es: no tengas miedo de decepcionar expectativas injustas. Las personas correctas respetarán tus límites. Las incorrectas se molestarán por ellos. Llámese lo que sea para ti. Si para ti es prioridad
ir a la iglesia, si para ti es prioridad tus hijos, si para ti es prioridad tu familia, si para ti es prioridad tus estudios, si para ti es prioridad tu trabajo, la otra persona tiene que entenderlo. Si para ti tu prioridad es escuchar qué buena pregunta, tiene que entenderlo esa persona. Así que más vale tener límites claros desde el inicio y pues así se entienden. Y pues bueno, vamos llegando al último punto número 6. Decir no es decirle sí a tu vida. Los límites crean espacios para lo importante. Y aquí la última pregunta, chicos, es: ¿qué podrías hacer si recuperaras todas las horas que dedicas a cosas que no quieres hacer? Negocio, mucho negocio. Te lo repito. Tener una mejor relación interna, de salud y relaciones de mejor calidad en mi vida. ¿Por qué? Porque empiezas a controlar tu tiempo y ya lo usas para las cosas que sí te importan de verdad. En vez de no nada más estar rellenándolo con, compromisos que no quieres con realmente. paja. No nomás rellenando con paja. Todas las visitas familiares inesperadas, visitas de amigos inesperadas. Oye, sí, eso es muy común. De repente que quieres hacer algo. Pues parece que se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. Cuando estás más ocupado es así cuando... llegué de sorpresa, amigo. Siento que sobre todo cuando eres emprendedor, o sea, porque me ha pasado, te ha pasado, yo creo que a Alan también le ha pasado. Llegó tu tía de Estados Unidos. De que dices, esta semana me voy a poner a chambear bien chido porque estoy creciendo bien chido el negocio, lo que sea. Y luego llega tu familia de afuera, llegan tus tíos, llega El compa que nunca ves. el compa que nunca ves, llega el vato que nomás quiere dinero y se está contigo y es como ya no lo puedes cortar y no puedes que decirle, amigo, ya te puedes ir o algo por el estilo. Y es muy común, a mí me ha pasado. Entiendo que tienes problemas emocionales, pero ahorita no es momento para hablarlos. Ahorita no. Ve y te mandan con el otro amigo. A mí me hacían eso, me mandaban al buen... que me mandaban a un amigo. Llegaba primero con casa de Men y luego con casa de Manuel y luego en casa de Ever y luego me lo terminaban mandando a mí siempre ¿Qué pasa? Bueno. y yo, bueno, soy el último de la lista, entonces no sé si sí debería escucharlo para que no vaya a cometer alguna estupidez. En eso le admiro mucho a tu carnal. Ángel, un saludo si nos escuchas. Mal que hacía la terapia de impacto, ¿no? Esa de que bien directo y dice las cosas, puede salir las cosas muy mal o muy bien. Y sí. Pues bueno, casos reales. Muchas personas descubren que su calidad de vida mejora enormemente cuando dejan de intentar complacer a todo el mundo. Y la sensación de autonomía y control sobre el propio tiempo está asociada con mayores niveles de bienestar y satisfacción personal. Entonces, si se ponen a analizar, esta es de las verdaderas claves del éxito. Hasta la pregunta lo dice. ¿Qué podrías hacer si recuperaras todas las horas que dedicas a cosas que no quieres hacer? Si tuvieras todo ese tiempo enfocado en lo que sí quieres, en lo que te va a apoyar en ese sueño, te va a acercar a esa meta, pues obviamente esa disciplina lo va a hacer realidad. A que si estás distrayéndote con ayudar a todos los demás en sus sueños, ayudar a todos los demás en sus... Y a veces ni es en sus sueños, a veces es simplemente en entretenerlos. Pues suena feo, pero hay gente que te quiere como su bufón, como su... Y pues no está mal, ¿verdad? A veces pasa con tus sobrinos, con tus hijos, con niños que dicen, pues quiero divertirme, soy un niño, quiero jugar. Pero hay muchos adultos que siguen siendo niños grandes y dicen, vámonos de fiesta, solo quiero jugar, vámonos esto y necesito un desestrés de que no me gusta lo que estoy construyendo. Y tú que te encanta lo que estás construyendo, dices, es que no te entiendo, pero pues más tarde, otro día nos vamos cuando yo acabe de hacer todo esto, ahorita no. Y pues bueno, entonces aquí el consejo es: no construyas una vida donde todos estén felices menos tú. Cada no bien dicho protege algo importante en tu vida, así que no tengas miedo de decir que no. Y pues bueno, vamos cerrando, chicos. ¿Con qué les gustaría ir terminando? Híjole. Pues yo creo que quedó muy muy claro, la verdad. Lo manejamos desde muchos puntos de vista, pero sí, chicos, aprendan a decir que no. Se siente muy feo al principio, más cuando no estás acostumbrado, pero
entre más van agarrando práctica, no se trata de que empieces de chingazo y ya aprendiste a decir no, sino que simplemente empiezas a darte cuenta dónde sí no quieres realmente y vayas acostumbrándote a que sientas primero esa incomodidad y poco a poco lo vas ejercitando hasta que ya lo haces a conciencia completamente de sí quiero esto, no quiero esto. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a crecer, a tener tiempo y a disfrutar más tu vida, creo. Manny, ¿algo que te gustaría compartir para el final? O? Mira, aplica las reglas de la meditación y el respirar de los 10 segundos. O sea, haz una meditación así en este sentido. Primero, vas a ponerte, cuando tengas que tomar una decisión de este estilo y que tengas que decir que no, primero vas a respirar 6 segundos, vas a sostenerlo un momentito y luego vas a sacarlo entre 6 y 8 segundos, más o menos. Unas 3 veces, repitiendo el mantra, que chingue su madre, que chingue su madre, que chingue su madre, ya le puedes decir que no. O sea, algo que no sale de mí, yo. Fuera de cota a mí me funciona. No es una broma. O sea, a mí sí me funciona. Puedes utilizar otro mantra, ¿no? Puedes decir, no, voy a decirle que no. A mí me funciona decir que chingue su madre. Alguna vez me salió un video, un meme de esos gatitos que decían ese tipo de cosas, el mantra del desapego, que si el pedo no sale de mí, no es mi pedo, y cosas así por el estilo, de un chorro de mantras. Pero bueno, vamos cerrando y pues aquí les comparto esto, que tal vez el problema nunca fue decir no. Tal vez el problema fue creer que para ser una buena persona teníamos que decir sí a todo. Pero la verdad es que nadie puede estar disponible siempre. Nadie puede cargar con todos los problemas, nadie puede cumplir todas las expectativas, porque tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tu vida también es limitada y precisamente por eso tiene valor aprender a decir no para que no te vuelvas en eso. Te vuelve consciente de decir que no, porque al final, cada vez que dices no a lo que no importa, estás diciendo sí a lo que realmente importa. Así que la pregunta sería, ¿qué cambiaría en tu vida si dejaras de vivir tratando de complacer a todo el mundo? Y pues bueno, aquí su servidor David Paz de SP, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Gracias por escuchar nuestra música de carga positiva en todas las plataformas digitales. Y gracias por estar al pendiente en pazcompany.com. A mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho en redes sociales, chicos. Y aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. Gente bonita, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García, las redes de mis negocios. En este caso, uno es Fly in Freedom y el otro es 3D Labs. Y pues bueno, esto es todo por nuestra parte y nos vemos hasta la próxima. Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Decía un sacerdote explicando sobre los objetos sagrados, decía, le decimos cáliz porque si decimos que es una copa nos la roba Argentina.